Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes mandan más información. Nos vamos a centrar en esta primera parte de este programa en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Para ello nos acompaña el candidato a la alcaldía del municipio de San Bartolomé de Tirajana por Coalición Canaria en los próximos comicios. Estábamos hablando antes de empezar esta entrevista de que si va a ser el 26 de mayo o el 2 de junio. Bueno, ya sabremos, porque estamos con el tema de las elecciones municipales, insular y regional, también las elecciones europeas y puede ser también las elecciones nacionales. Vamos a tener que llevar una maleta o un carrito para ir a votar. Pues bien, nos acompaña don Alejandro Marichal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Ahí está la incertidumbre. Sí, no se sabe ahora, y además desde Coalición Canaria lo que hemos reclamado al Gobierno de España es, y en especial al presidente, porque es una prerrogativa del presidente del Gobierno de España, que sea lo que sea, lo diga, pero no esté dando bandazos, porque cuando se llevó a cabo la moción de censura, el compromiso era convocar elecciones a la mayor brevedad posible, y desde entonces han dicho una cosa y la contraria, de que iban a estar hasta final de legislatura, y yo creo que en un momento de incertidumbre, lo que se le tiene que pedir a un gobierno, en este caso al gobierno español, es certidumbre, que lo que vayan a hacer lo tengan claro y no estén dando bandazos. Podría ser, como dice usted, que a lo mejor coincida ese superdomingo electoral en el que estén todos los procesos electorales, el de la Unión Europea, pero también el estatal, autonómico, cabildo y ayuntamiento, o que se haga a final de año o que agote la legislatura. Pero sea, lo que sí le pedimos respecto a las generales, a las estatales, es que determine lo que vaya a hacer y no esté dando bandazos. Esto no está a expensa o a disposición de lo que ocurra en las elecciones, las próximas que tenemos en Andalucía, según los resultados que vaya a sacar el Partido Socialista, se pueda adelantar o se pueda retrasar las generales. Probablemente sí, pero no debería ser así, porque si estamos convocando elecciones solamente por los intereses partidistas o electoralistas de quien está gobernando, eso no es serio. Lo normal, lo lógico sería pues convocar las elecciones cuando hay que convocarlas, y salvo cuestiones extraordinarias que entonces habría que adelantarlas, pero no estar mirando resultados electorales en un lado o en otro para convocar elecciones. No lo coherente, no lo lógico en un país serio, al menos. Bueno, por lo menos ya Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana sí tiene candidato, don Alejandro Marichal. Sí, así es. Yo, como he dicho en varias ocasiones, primero agradecer a los afiliados que han vuelto a confiar en mí, y por nuestra parte, pues mi parte en particular, pues muy ilusionado, muy agradecido, y yo creo que lo bueno que hemos hecho Coalición Canaria en el municipio en estos 3 años, que no me presento yo siendo un desconocido, sin hacer ninguna labor de oposición, todo lo contrario. Llevamos 3 años haciendo una labor de oposición tanta que incluso otras fuerzas políticas, el propio Marco Aurelio, Partido Popular de Agrupación de Vecinos, Unidos por Gran Canaria y Nueva Canarias, por otro lado, nos han propuesto llegar a acuerdos preelectorales con ellos. A los 3 le hemos dicho que no, porque nosotros lo tenemos claro, queremos liderar una alternativa de gobierno en San Bartolomé de Tirajana y no queremos ningún tipo de atadura para ser libres en liderar esa alternativa de gobierno. Ha sido 3 años, aunque no está con presencia en el salón de pleno, pero sí presentando diferentes escritos, mociones y llevando a cabo iniciativas. Correcto. Y sobre todo lo que hicimos, yo lo tenía claro cuando en el finales 2014, noviembre, diciembre de 2014, me propusieron como candidato en aquel entonces. Yo estaba pensando más en el 2019 y tenía claro que para llegar con posibilidades de tener unos buenos resultados electorales en el 2019 había que patearse la calle, y eso es lo que hemos hecho desde el minuto 1 del día siguiente a las elecciones de 2015. Iniciamos lo que nosotros hemos denominado internamente una de nuestras propuestas estrella, que es el plan de barrios, la necesidad de que haya un plan que establezca a medio y largo plazo todas las medidas que hay que ir acometiendo para mejorar los barrios, y eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho una visita continua de todos nuestros barrios, nos hemos recorrido el municipio
de cabo a rabo, y a día de hoy tenemos una foto muy clara de lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y insisto, siempre digo lo mismo, no tenemos varitas mágicas, pero lo que sí tenemos claro es que lo que hace falta en San Bartolomé, primero, planificar, y planificar a medio y largo plazo la ciudad que queremos ser. Y una de las medidas más importantes, en la que más empeño le vamos a poner, es el plan de barrio. A ver si me puede explicar, porque ustedes lo han llevado a cabo y han denunciado este hecho, por lo menos se han pronunciado sobre este hecho. ¿Cómo es posible que un municipio como San Bartolomé de Tirajana, una institución como el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, saneada, con superávit, con dinero en el banco, en los bancos, tenga una deuda con los estudiantes del municipio de San Bartolomé de Tirajana de algo más de 6.000 euros? Habría que preguntárselo, y eso es lo que hemos hecho por escrito, por registro a Marco Aurelio, al gobierno de Marco Aurelio, porque lo que viene a demostrar esto, lo que viene a evidenciar es la falta de gestión que tiene este municipio. Y lo vemos con todo, lo vemos que ni siquiera hay tenemos el plan general todavía a día de hoy, no salen adelante, hay muchas obras paralizadas, muchas obras públicas paralizadas, y así está el municipio en términos generales, pero incluso con cuestiones tan, pues bueno, que no requiere una gran gestión como es pagar esto, porque además, cuando se pusieron en contacto con nosotros los familiares, lo que nos pidieron es, mire, si no tenían dinero o no tenían voluntad de abonarlo, no haberlo ofrecido. Pero si van a ofrecer dar a los 31 mejores estudiantes o mejores expedientes académicos del municipio un premio, pues hay que dárselo, y dárselo en tiempo y en forma. Lo que no tiene sentido es que pasen más de 6 meses y un premio que estaba en torno a los 100 y pico euros mensuales, 100 y pico euros por persona, por alumno, pues hayan pasado 6 meses y todavía nada de nada. Y cuando se pone en contacto la familia con el ayuntamiento, con los concejales de turno, pues no saben qué decirle porque todavía no se ha tramitado. Y nosotros lo que hemos hecho, a solicitud de las propias familias, es presentar. Lo normal es cuando alguien saca esta iniciativa es que haya una reserva de crédito, correcto, que haya un proyecto y que diga, oye, vamos a sacar esto. Mire, ¿cuáles son las bases? Esta y esta. ¿Cuáles son los premios? Esto y esto. Debería ser así, eso es lo lógico. Pero el problema es que cuando estamos más preocupados en hacernos la foto y no preocuparnos en la gestión para que eso salga adelante después... Esto que fue un patinazo, populismo. Uno de tantos, porque lo normal es cuando efectivamente ese procedimiento que usted dice, primero tiene que haber una ficha presupuestaria que contemple el pago de esos expedientes y después lo que hay que hacer simplemente es tramitarlo. Eso no es normal que tarden 6 meses para tramitar. En total, los premiados suman un total de 6.000 y pico euros. Cuando le van a dar el premio cuando termine la carrera. Efectivamente, a este ritmo. La licenciatura y a este ritmo, y nosotros pues lo que hemos hecho es hacernos eco de la denuncia de los familiares y presentar por escrito, por registro, a Marco Aurelio, que cuanto antes lo resuelva y tramite el pago de estos premios. Ustedes también están denunciando en este caso, y es un malestar por parte de los vecinos, y estamos hablando de la zona, lo que se llama el poblado de San Fernando. Está habiendo cortes de suministros de agua, y siempre a la misma hora, a la hora del mediodía. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que son instalaciones muy antiguas. Es verdad que hay árboles que las raíces están caminando y están provocando la rotura de ciertas tuberías, y eso está provocando cortes. ¿Qué es lo que le exigimos nosotros al gobierno de Marco Aurelio? Pues que tome cartas en el asunto, y es lo que hablaba anteriormente. Lleva 8 años gobernando, ha tenido tiempo material para ir acometiendo todas estas obras que son necesarias. Por eso la necesidad de que exista un plan de barrio, porque en un plan de barrio podemos detectar las necesidades que hay en un barrio determinado, y en 8 años que ha tenido él de gobierno, con 160 millones de euros en los bancos, pues ha tenido tiempo y dinero para poder ir solucionando poco a poco todos estos problemas que hay en nuestros barrios. Ha pasado ya 8 años, aunque esto es un problema que tiene más de 8 años, un problema muy antiguo, pero que con los años se va empeorando y va siendo peor, y los cortes son más frecuentes y no hacen nada al respecto. Y nosotros lo que le exigimos, en nombre de los propios vecinos de la zona,
es que se tomen medidas cuanto antes para si se sabe cuál es el mal, cuál es la avería, no tiene explicación que esto siga así. Pero no hay voluntad. No hay voluntad para arreglarlo. La pregunta se la haría al propio alcalde, al propio Marco Aurelio, que diga él por qué después de 8 años no se ha hecho nada al respecto, por qué sigue estando la plaza de donde estaba la antigua iglesia sin hacer la obra con la que se comprometió a hacer ahí hace muchos años. ¿Por qué está el poblado, que es la génesis, el origen de la zona de San Fernando, por qué está en el estado en el que está, cuando deberíamos hacer una rehabilitación de la zona y darle el valor histórico y cultural que tiene el poblado de San Fernando, muy importante en San Fernando de Maspalomas? Sin embargo, no existe ningún tipo de sensibilidad política ni de voluntad política para liderar un proyecto para esa zona y rehabilitarla, pero no solamente el poblado, el entorno, todo ese entorno, y poniendo en valor que ahí fue uno de los primeros asentamientos que hubo en la zona de San Fernando con las familias del conde, cuando iban allí a plantar tomate, a hacer la zafra, y tiene una historia esa zona ahí. Pero aparte de eso, historia mucho más lejana todavía, historia hispánica y prehispánica también, y eso hay que ponerlo en valor. San Fernando, hemos cometido el error de, al vivir muchas nacionalidades, más de 120 nacionalidades en nuestro municipio, sí, todos los gobiernos han cometido el mismo error. Por eso yo digo que es necesario que haya un partido nacionalista gobernando en San Bartolomé de Tirajana. ¿Por qué? Porque en un municipio turístico todavía es más lógico que se ponga en valor la cultura y la identidad canaria. Y no digo esto para excluir a nadie, sino todo lo contrario, para integrar a todas esas nacionalidades en nuestra cultura, pero que la conozcan bien, nuestra historia. Y sin embargo no se hace nada al respecto, ni políticas al respecto, para poner en valor pues nuestro patrimonio histórico y cultural. Es que cuando vemos que hay centros comerciales, parques temáticos, un largo etc de inversiones, centros de ocio, pero hay un turismo que demanda y quiere conocer. Por supuesto. La razón principal por la que vienen los turistas a Canarias y a San Bartolomé es muy clara, es por el sol y la playa. No viene a comer paella ni a un tablao andaluz. Ni un tablao flamenco. Entonces, pero aparte de eso, tenemos que intentar diversificar la oferta turística, entendiendo que la razón principal por la que viene es el sol y playa. Pero aparte de eso, tenemos la necrópolis de Arteara, que es cementerio de origen de mayor entidad de la isla, y sin embargo... ¿Por qué nos enfrascamos en sol y playa? Nos enfrascamos en eso porque es algo dado, es algo que no hay que trabajarlo, porque afortunadamente hasta el momento tenemos sol y playa, pero lo otro hay que trabajarlo. Poner en valor nuestra cultura significa invertir en cultura. Poner en valor nuestro patrimonio histórico-cultural significa invertir en nuestro patrimonio histórico-cultural. Y así con todo. Pero no se puede. Y eso no se hace. No hay políticas para que vayan orientadas a esto que estamos hablando. Si tenemos en cuenta que San Bartolomé de Tirajana tiene el cementerio aborigen más grande de la isla, le puedo asegurar que ni los propios vecinos de San Bartolomé en su mayoría lo conocen. Y no lo conocen porque no se informa, porque no se abre al público, porque no se llevan a los niños de los colegios a hacer excursiones ahí, porque no hacemos una política para promocionar ese espacio y que los que nos visitan, pero los propios que vivimos en el municipio, seamos conscientes de nuestra historia. Porque teniendo historia, teniendo identidad, hay arraigo. Y cuando hay arraigo hay pueblo. Y cuando hay pueblo se crece. Y hay amor al desarrollo de un municipio. De lo contrario, pues seremos personas, cada uno con sus intereses individuales, pero no hay un interés común que está más allá de los intereses individuales de cada uno. Hablando del cementerio, se está generando un malestar, sobre todo para aquellas personas que desgraciadamente pierden su ser querido y llega ese momento que es el entierro de esa persona fallecida. Se está encontrando con un problema, que es un problema, yo pienso que por un lado una falta de respeto y por otro lado algo que no tiene explicación. Y volvemos nuevamente a un municipio turístico, un municipio que se presume de saneado, se presume de que tiene mucho dinero en los bancos, que el gobierno de España no deja gastar en inversiones y un largo etc. Pero cuando llega ese momento duro, para muchos familiares se encuentra con un escollo, que es a la hora de enterrar a esa persona,
pues tiene que estar alumbrándose a través de las luces de los coches o con las luces de los propios teléfonos móviles. Y estamos hablando de San Bartolomé de Tirajana, estamos hablando del cementerio de Maspalomas. Bueno, yo lo primero, darle sentido pésame a la familia en cuestión, que todo un tema que ha salido recientemente, que falleció un vecino del municipio, que yo además con sus nietos, los nietos de Kiko, yo tenía bastante roce porque ellos vivían en La Paz, yo vivía en Zafiro 2000 y tenía bastante roce con ellos cuando éramos pequeños, y lo primero darle el más sentido pésame a la familia. Yo es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza que un municipio turístico, con la capacidad de recaudación que tiene este municipio, pues no tengamos problemas para contratar la luz o para que haya luz en el cementerio y tengan que los familiares estar alumbrando con la luz de los móviles o con la luz de los coches para poder enterrar a un familiar. Eso, la verdad que hay cuestiones que no tienen pase, y esta es una de ellas. Y si antes no estábamos diciendo que no somos capaces ni de pagarle a 31 niños 6.000 y pico euros en total, 100 y pico euros por cabeza, pues lo mismo. ¿Por qué no se hace esto? Porque hay falta de gestión. Porque tenemos a un alcalde que no está pensando en San Bartolomé de Tirajana, está pensando en Santa Lucía, a ver si monta un partido allí, está pensando a ver si se va para el Cabildo, y no está pensando en los que vivimos en San Bartolomé. Es que tenemos un alcalde que no vive en San Bartolomé de Tirajana, que vive en Telde. Y un municipio, y San Bartolomé de Tirajana no puede consentir que su alcalde no viva en su municipio, porque entonces no es consciente de la realidad de su municipio, de vivirla, no solamente ir allá a hacer sus labores políticas, sino vivir el día a día, de levantarse por la mañana, ir a caminar o ir a correr y ver el estado de las calles y las aceras, o cuando va a tirar la basura, que vea cómo están oliendo los compactadores, el mal olor que desprenden cuando se va a tirar uno la basura, y no es consciente de nada de eso. Y como no es consciente, pues no se toman las medidas adecuadas. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en San Bartolomé, un alcalde que está ausente, que no está concentrado, que no está en lo que tiene que estar. Otra de las demandas y denuncias por parte de los vecinos es la falta de limpieza. Se ha contratado una empresa hace muy poquito. Mire, para que se haga una idea, la gestión de residuos en San Bartolomé, para que el oyente lo sepa, se paga 1 millón de euros mensuales. De ese 1 millón de euros mensuales no existe ni un concejal ni un equipo de técnicos haciendo una labor de supervisión a esta empresa o a esta UTE que lleva la basura a nuestro municipio. Un contrato de 1 millón de euros mensuales, de 12 millones de euros, fue un contrato por 10 años de 120 millones de euros. Pues no tiene ni siquiera un equipo técnico dentro del ayuntamiento o al propio concejal haciendo una labor de supervisión para fiscalizar si están haciendo bien o no la recogida de basura, si está haciendo o no un buen mantenimiento del estado de la zona de donde se va a recoger la basura. No lo están haciendo, y por eso estamos sufriendo un problema, entre otras cuestiones, de falta de limpieza en nuestro municipio, porque los contenedores, la zona donde se va a tirar la basura, normalmente da una imagen pésima, una mala imagen, primero por el estado de suciedad, segundo porque no existe un servicio de recogida de trastos en nuestro municipio, que es una de las cuestiones que nosotros proponemos. Debería existir un servicio al efecto, como tienen muchísimos municipios de Canarias, y San Bartolomé se lo puede permitir, y más pagando 1 millón de euros mensuales. Tenemos un problema de algo tan sencillo como tener papelera. En San Bartolomé, para encontrar una papelera, hay que hacer un verdadero esfuerzo para encontrarla, porque no hay papelera, prácticamente no las hay. Y así, tantas cuestiones como cambiar la imagen de los contenedores y soterrarlos, y no tener la imagen que tenemos actualmente, al menos en las zonas más urbanas donde más población hay, para cambiar la imagen estética y no tener un cuarto mal hecho como está actualmente, y tener un compactador que además una persona que tenga problemas en los hombros no pueda estar cargando, le cuesta incluso tirar la basura a este compactador porque está a una altura muy alta. Pero es que el cuarto ese, donde están oliendo fatal. O sea, y eso no se lo puede permitir un municipio como San Bartolomé de Tirajana, insisto, con 160 millones de euros en los bancos, con 81 millones de presupuestos anuales
que además ha ejecutado solamente el 60% en los presupuestos de 2017, ni siquiera ejecuta el 100% de los presupuestos, por una mala gestión, y esto hay que decirlo, porque tenemos al señor Marco Aurelio que presume de buen gestor y los números no la acompañan, ni la acompañan las acciones que acabamos de escribir, ni la gestión presupuestaria. 81 millones de presupuesto y dejó de ejecutar 29 millones de euros que los tuvo que meter como modificación presupuestaria en el año 2018, en los presupuestos 2018. Es decir, 2018 tenemos 81 más los 29 de 2017 que no ejecutó, tenemos más de 100 millones de presupuestos, más 160 millones en los bancos. ¿Y cómo está el municipio? Si tenemos barrios que ni siquiera tienen alcantarillado público o alumbrado, en un municipio con la capacidad de recaudación que tenemos nosotros. ¿Y eso por qué? Por falta de gestión. Y lo peor que puede tener un político o alguien que se dedica a la gestión política, insisto, nadie tiene soluciones, varitas mágicas, ni los temas se solucionan de la mañana, de un día para otro, pero lo que no puede haber es la desidia en la que estamos. ¿En algún momento han declarado cuántas son las toneladas que se recoge de residuos en el municipio de San Bartolomé de Ana por parte del Grupo Gobierno con este contrato con esta UTE? No tenemos constancia de esa información. La transparencia, ¿no? Bueno, si le puedo hacer un cuento de eso, porque hemos presentado numerosos escritos pidiendo información sobre muchos temas y la callada por respuesta. Por otro lado, también otro de los temas que ustedes han denunciado y han pedido explicaciones, hablamos de una indemnización donde se le ha indemnizado 12 millones de euros, se le ha abonado a la empresa Parque de Maspalomas S.A. Este es un ejemplo de la falta de transparencia. En el mes de agosto presentamos un escrito al ayuntamiento exigiéndolo que nos aclarase una serie de cuestiones, pero le explico brevemente en qué consiste esto. Parque Maspalomas S.A. es un parking que está cerca del faro de Maspalomas y en su momento, en el año 98, el ayuntamiento decidió sacarlo a concurso público, se lo adjudicó a una empresa y las condiciones que establecía el ayuntamiento a esa empresa era: construye usted el parking y lo gestiona. Usted lleva la gestión de ese parking. La explotación. La explotación. Pues muy bien. Eso fue en el año 98. Años después, en el 2000, si no me falla la memoria, 2005, la empresa decide demandar al ayuntamiento reclamando en daños y perjuicios 21 millones de euros, y las razones que alegaba era que en el pliego de condiciones que había hecho el ayuntamiento establecía que iba a tener una rotación o unos ingresos aproximados de tanto. Y esos ingresos nunca se llevaron a la práctica, nunca llegaron a conseguir recaudar tanto esta empresa que gestionaba este parque. Y por eso decidieron demandar, pidiendo 21 millones de euros de indemnización y solicitando la resolución del contrato para que volviera a asumir ese parking el ayuntamiento. El ayuntamiento le contestó en un pleno que no. ¿Y qué hizo la empresa? Pues demandar. Llegó al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia le dijo: mire, usted, caballero, no tiene razón. El ayuntamiento no tiene que darle ninguna indemnización, ni 21 millones de euros, ni nada al respecto. Usted asumió el riesgo y ventura de la explotación de este parking, no le ha salido bien, pero esto no es problema de la administración. Pues muy bien. Eso fue en 2000, estoy hablando de fechas que ahora me bailan, 2012, la sentencia. 2015, días antes de las elecciones, Marco Aurelio, que en aquel entonces era alcalde todavía, decide iniciar un acuerdo intrajudicial con esta empresa. Bueno, inicia el proceso, gana las elecciones nuevamente Marco Aurelio y en agosto de 2015 ya un acuerdo por el que le paga 12 millones y medio de euros a esta empresa. ¿Por qué? Se lleva a pleno 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes de 2015, y se ratifica. Curiosamente el PSOE se abstiene, que también tendrá que dar explicaciones al respecto porque se abstiene ante esta cuestión que ya usted algo no le cuadra. ¿Por qué le paga 12 millones y medio de euros cuando decía una sentencia que no había que pagarle ni un euro?
Primera pregunta que le hemos hecho por registro a Marco Aurelio. ¿Explica usted por qué decide o por qué llega a la conclusión de que hay que pagarle a una empresa 12,5 millones de euros cuando decían una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que no? Segunda cuestión, esa empresa, por asumir la gestión de ese parking, tenía que pagar al ayuntamiento un canon anual. Pues nunca pagó un duro. Debía y debe más de 3 millones de euros. ¿De canon? De canon. Pues bueno, segunda pregunta. Vamos a entender que podría ser lógico que usted llegase a un acuerdo, aunque no lo es, por pagarle 12,5 millones de euros. ¿Por qué no le descontó los 3 millones que le debe al ayuntamiento? Segunda pregunta. Y tercera pregunta. En aquel entonces, cuando hicimos esto por registro, en agosto de 2018, habían pasado ya, estoy diciendo que el acuerdo se ratificó el 28 de diciembre de 2015, pues en agosto de 2018, 3 años después, todavía, aún pagando el ayuntamiento ese dinero a esta empresa, todavía no había asumido la gestión o no había rescatado Parking Más Palomas S.A., el parking, y lo sigue gestionando la empresa privada. Hace pocas semanas ya se ha hecho efectivo o se está haciendo efectivo la cesión al ayuntamiento, pero hasta entonces, en agosto de 2018, ni siquiera todavía había recuperado el ayuntamiento algo por lo que había pagado. Nosotros aquí lo que vemos son muchas incongruencias y un tufillo que nos lo tiene que explicar el señor Pérez por qué actuó de esta manera. Esto fue en agosto, estamos en noviembre, ha pasado varios meses. ¿Usted ha escuchado al señor Pérez decir algo? Ni al señor Pérez ni a los grupos de la oposición que están en presencia en el salón de pleno. Le hemos pedido esto y no nos ha contestado absolutamente nada al respecto. Y le quería poner una puntualización, ahora saliéndome fuera de este tema, que usted decía anteriormente. Bueno, pero el señor Marco Aurelio no se gasta el dinero porque Madrid no le deja, porque el gobierno central no le deja. Y aquí quiero meter... Es lo que dice el señor Pérez. Es que, porque precisamente me hizo mención a mí el otro día diciéndome que yo estaba engañando a los vecinos de San Bartolomé diciéndole que tiene 160 millones y él lo que alega es que no se lo dejan gastar y eso es rotundamente falso. Y me explico. Es cierto que hay limitaciones para el gasto del superávit y no se puede gastar o no se puede someter a gastos que no son sostenibles, a gastos que generan a su vez más gastos, pero sí para inversiones. En este ayuntamiento, como está al corriente con los bancos, como está al corriente con los acreedores, sí puede realizar inversiones económicamente sostenibles. Lo que no puede, por ejemplo, que eso le pasa a la Comunidad Autónoma de Canarias, al Gobierno de Canarias no puede gastar dinero en sanidad, en contratar más personal, porque eso genera más gastos, pero sí puede construir o hacer inversiones que sean económicamente sostenibles, y eso sí lo puede hacer el señor Pérez, y por eso nosotros lo que le reclamamos un plan de barrio, porque un plan de barrio lo que va a llevar a cabo son obras, infraestructuras, que son económicamente sostenibles, y quien está engañando y manipulando a los vecinos de San Bartolomé es él, y lo hace porque una persona que está falta de idea, no tiene proyecto para San Bartolomé, no tiene ni el plan general aprobado todavía. El plan general que está en la Comá. El plan general, esto es un tema complejo que si quiere se lo explico. Llevamos ya, como saben, 20 años para aprobar el plan general. Y 2 mociones de censura. Y eso ha llevado en la práctica unas cuantas mociones de censura, porque hay muchos intereses en esa cuestión. Pues bueno, toma la decisión Marco Aurelio, que eso es algo como lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que fue una decisión inteligente de decir, mire, soy incapaz, reconoce que es una persona incapaz para aprobar el plan general y esto que lo asuma el gobierno de Canarias. O se quitó la patata caliente de encima. Probablemente se quedaría la papa caliente de encima. Y lo asumió el gobierno de Canarias. A los 3 años, si no me falla la memoria, 2015, ya el gobierno de Canarias, a través de GEPLAN, tenía la aprobación inicial del plan supletorio, que al pasar a competencia del gobierno de Canarias se llama plan supletorio, y desde entonces
efectivamente el competente es el Gobierno de Canarias, pero en la práctica se ha estado trabajando todo con los técnicos del Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias nunca va a aprobar nada que esté en contra del criterio de los técnicos del Ayuntamiento, por una cuestión lógica. Lo que ha hecho el Gobierno es: yo lo asumo para echarte una mano técnicamente a sacar esto adelante, pero nunca voy a aprobar esto si el alcalde me dice que no o los técnicos nos dicen que no. Cuando digo el alcalde, el grupo de gobierno. Pues entonces Marco Aurelio le ha dado órdenes al equipo redactor de la GESPLAN, o más que órdenes, ha dilatado en el tiempo la decisión que tenía que tomar al respecto. Si seguir adelante con el plan, con la aprobación inicial, o adaptarlo a la ley del suelo, que justamente se aprobó en el 2017, estando en proceso este plan general. Pues ha estado dilatando esa decisión, y lo que le estamos pidiendo del Gobierno es: Marco Aurelio, por favor, díganos usted si quiere hacer una cosa o la otra, porque en base a eso nosotros trabajaremos para terminar y de una vez por todas aprobar este plan general. Así que así estamos con el plan general. Yo llego a la conclusión que Marco Aurelio da largas a este asunto por una cuestión, y es porque está cómodo en la ambigüedad jurídica en la que está el municipio. Porque como no hay plan general, a ti te puedo decir cierra el negocio y a ti no. A ti te doy licencia y a ti no. A ti te digo construye aquí y a ti no. Y en esa ambigüedad jurídica pues nos tiene sometidos a todos los vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Y yo lo que le pido, y si tengo la oportunidad de gobernar a partir de junio de 2019, mi primera acción clara y rotunda: aprobar cuanto antes el plan general. Porque si lo aprobamos, damos seguridad jurídica a los empresarios y a los vecinos. Pero hay un problema que se ha generado tanto en el municipio como es el municipio de Mogán como el municipio de San Bartolomé de Tirajana, es la liberación de suelo para viviendas. Son demandas históricas. Correcto. En ambos municipios. Esa es una de las iniciativas más importantes que hay que, junto al plan de barrio, que hay que llevar a cabo, que es la promoción pública de vivienda. Para que se haga una idea, hoy día, con el plan que se aprobó parcialmente en el año 96, hay suelo para construir vivienda. Pues muy bien, asume la responsabilidad la consejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, la compañera Cristina Valido, y cuando lo asume esta responsabilidad, la llamo, le digo: mira, tenemos un problema de vivienda serio en el municipio y te pido al menos que visites como cuestión urgente el Matorral. Y fue para allá. Muy bien. Ella salió escandalizada de allí porque viven en condiciones infrahumanas, y me dijo, y además lo confirmó con datos, porque lo incluyó en la partida presupuestaria esta vigente, en la 2018, la construcción de 50 viviendas. Le pide al ayuntamiento que le diga en qué suelo se puede construir, que le ceda el suelo al Gobierno de Canarias para construir esa vivienda. El ayuntamiento, Marco Aurelio, el señor Pérez, le ofrece un solar en el Lomo. Pues eso fue hace un año. Todavía hoy no lo ha podido recepcionar el Gobierno. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay personas que están viviendo en cuarterías en el Lomo. Y el ayuntamiento le ofreció, como es lógico, el Gobierno tiene que asumir el solar libre de carga. Y ahora lo que ha hecho el ayuntamiento, en vez de llegar a un acuerdo con esos vecinos para darle vivienda, o sea, lo que ha hecho es iniciar un proceso judicial contra esas personas que están viviendo en cuarterías para echarlos de ahí, cuando lo normal y lo sensato... Pero esto trato truco, porque si usted me pide a mí un suelo para poder proyectar vivienda, y yo le doy un suelo que yo sé que está ocupado y que tiene un problema, ¿para qué le ofrece ese suelo? Eso es lo que me pregunto yo y lo que se pregunta el Gobierno de Canarias. ¿Esto tiene alguna lógica? No. ¿Tiene alguna lógica que no haya luz en el cementerio? No. Esto sí tiene una lógica. Tiene lógica que no se pague. Cuando usted no le ofrezca un terreno donde hay unos vecinos, ya le genera un problema a esos vecinos que están ubicados en ese terreno con el Gobierno de Canarias. Y otro problema con los señores que se le ha prometido esa vivienda, en el cual no va a poder proyectar el Gobierno de Canarias. Me quito la patata caliente de encima, o la papa caliente de encima, y se la traslado al Gobierno de Canarias. Pero el problema es que no nos ha trasladado nada a nosotros, porque el Gobierno de Canarias no puede asumir algo
con carga. ¿Pero quién se lo explica a los vecinos? ¿Usted? No, tendrá que explicar. ¿Pero el señor Marco Aurelio se lo ha explicado a los vecinos? De que, mire, le hemos cedido este terreno a los vecinos del Matorral. El señor Marco Aurelio tiene vivienda, propiedad del ayuntamiento, en el propio de San Fernando, que las podría ceder a esas personas. Y él lo sabe. Y él lo sabe. En el patronato es un ejemplo. Y no lo ha hecho. Y lo lógico y lo normal de alguien que esté gobernando, en personas que están viviendo en cuartería, yo no le digo que le regale las casas, pero sí llegar a un acuerdo para que puedan vivir unas viviendas dignas. Pero lo que no tiene lógica es que un gobernante con 160 millones de euros en los bancos, con un presupuesto de 81 millones de euros, inicie una demanda contra esas personas, que son personas sin recursos. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Lo normal es que usted se sienta a negociar con sus vecinos y le dé una alternativa. No digo regalar las cosas, pero sí darle facilidades para que puedan tener una vivienda digna. Que es una demanda histórica. Y en esto es lo que se ha convertido... Esto no es nuevo. Efectivamente. Y que un municipio turístico como San Bartolomé de Tirajana, lo que está haciendo, que viven en cuartería, claro, como han vivido en contenedores. Efectivamente. Y uno de mis compromisos, y no digo que es algo que se solucione de la noche a la mañana, pero es acabar con las cuarterías. San Bartolomé de Tirajana es uno de los municipios donde más cuarterías hay. Hay personas incluso viviendo en cuevas. Y eso no lo podemos permitir. ¿Pero en qué mundo vivimos? Es decir, ¿cómo podemos permitir un municipio turístico como San Bartolomé de Tirajana que hayan personas que estén viviendo a día de hoy, en el siglo XXI, en cuarterías? O que hayan barrios, como le decía anteriormente, que no tengan alumbrado público o alcantarillado, que son servicios mínimos que debe tener un ayuntamiento. Y que el señor Marco Aurelio, señor Pérez, ha tenido 8 años para hacer todo esto, porque no que empezó ayer precisamente a gobernar. Y que, ¿cuál ha sido su balance después de estos 8 años? Hemos mejorado en política cultural, deportiva, políticas sociales, materia de vivienda, tenemos un plan general aprobado, hay seguridad jurídica, vienen inversiones, no se le ponen pegas, el CIAMPAR es una de ellas, estamos aburriendo a un inversor para invertir en nuestra isla una obra que sería estratégica, no solamente para San Bartolomé de Tirajana, sino para la isla. Es que tenemos paralizado más de 2.000 millones en inversiones en el municipio. Hablo de la urbanización de Meloneras, que todavía no se ha finalizado, que va a tener que intervenir, y de hecho está interviniendo el gobierno de Canarias, cuando no es el competente, pero ha asumido esa competencia, porque es incapaz este ayuntamiento de dar una solución, porque no hay plan general, y vía artículo 47 vamos a salvar el planeamiento, y eso lo hace el gobierno de Canarias, y esto lo tiene que saber el vecino de San Bartolomé. Quien está lavando la ropa sucia en este municipio es el gobierno de Canarias, asumiendo competencias que no son competencias del gobierno de Canarias, porque ante la incapacidad del gobierno de Marco Aurelio, y esta es la realidad, hay que decirlo. Don Alejandro, se nos dio el tiempo, pero muy rápido. Ha sido un placer tener en esta casa y que nos acercara la actualidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana, especialmente para los vecinos y vecinas de la zona sur de la isla, del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Pues cerramos esta entrevista con don Alejandro Marichal, candidato a la alcaldía del municipio de San Bartolomé de Tirajana, los próximos comicios, o el 26 de mayo o el 2 de junio. Ahí está la fecha, en el bombo, girando en el bombo electoral, candidato por Coalición Canaria. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí, Más que Política.